¿Cómo les va? Bienvenidos a la tercera edición de Yes Week en su tercera jornada que estamos llevando adelante ya en este evento anual que realiza el Instituto de Estudios Superiores de Santa Fe, en donde involucra a todas las carreras que se pueden cursar, carreras terciarias que se pueden hacer en la capital de la provincia de Santa Fe, que son administración de empresas, desarrollo de software, diseño digital, diseño gráfico y visual, diseño y producción de indumentaria, periodismo integral y deportivo y también administración de empresas. A cualquiera de ellas que elijas podés estudiarlas en el IES, en el Instituto de Estudios Superiores de Santa Fe. Y todos los años se ven reflejados en los trabajos, todo lo que vienen realizando los docentes con el apoyo de los coordinadores de carrera y también los alumnos en esta semana en donde la idea es educar, motivar, inspirar a través de la Yes Week. Hoy vamos a tener distintas actividades que involucran a varias carreras, como por ejemplo diseño digital. En sí se va a llevar gran parte de la tarde diseño digital, porque vamos a tener una entrevista con Ignacio Nacho Fuentes, también con una charla dando a luz en envase con Sol Lavilla, presentación de proyectos de alumnos de desarrollo de software también, y por último una charla de comunicación asincrónica versus comunicación sincrónica en equipos remotos que la va a brindar Juanjo Conti y vamos a poder charlar con él. Así que ya, si les parece, comenzamos con la primera jornada del día. Tengo que darle la bienvenida también al director de carrera, el coordinador, perdón, de carrera de diseño digital, Javier Vigil. Voy a repasar quién es Ignacio Nacho Fuentes. Es director y guionista, comienza a fijarse en la creación cinematográfica tras su paso por un grupo de música electrónica principalmente, donde realizaba los visuales que proyectaban en los conciertos. Cinéfilo de filmoteca y salas de cines que decidió como el guionista Alejandro Hernández, abrir el juguete del cine para ver cómo está hecho por dentro y volver a montarlo. Sus primeros trabajos en cortometrajes reciben premios y reconocimientos. Última Sesión, Múnich, Vivo o Muerto o La Deuda son algunos de esos ejemplos. Posteriormente desarrolla su faceta de guionista en largometrajes como Cruzando el Sentido e incluso largometrajes de películas de animaciones que reciben ayudas de escritura y se encuentran en diferentes fases de la creación. En los últimos años compagina la difícil tarea de sacar adelante proyectos cinematográficos con la docencia y seguro mucho de eso vamos a estar hablando hoy con él. Javi, decime si te tengo de nuevo, si lo tengo también a Ignacio, a Nacho, ya lo vamos saludando, le vamos dando la bienvenida. Ignacio Nacho Fuentes, muy bienvenido aquí a las Yes Week, ¿cómo estás? Bien, aquí lo tenemos a Nachito, ¿nos escuchás? Sí, ¿Cómo estás? ¿Bien? hola, muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, bienvenido a nuestro evento aquí desde Santa Fe, desde Argentina. Estamos súper contentos de que nos puedas acompañar. Estamos solucionando así en el pasar del tiempo los problemitas técnicos, pero ya creo que sale todo absolutamente bien. Así que bueno, nada, agradecido, muy contento porque además tenemos una historia linda juntos en la parte de producción de contenidos. Hemos trabajado con muchas de las acciones de cortometraje, con muchas experiencias y demás, así que bueno, vamos a compartir algunas de esas cosas en el día de hoy para que nos cuentes. Contame cómo está en este momento, vamos a salir un poco del cine, contame cómo está España en este momento, qué hora es, a dónde estás, un poco Sí, muy haciendo bien. introducción de eso. Bien, a ver, yo vivo en la zona de Valencia, la zona de Levante, la zona que da al Mediterráneo. Son ahora las 8:38 de la noche, aquí en España. Bien. Y bueno, ahora la verdad es que ahora estamos bueno, entrando en invierno y es la diferencia con Argentina. España ahora si quieres te explico un poco lo que todo el Claro. mundo habla, que es el tema del COVID. España está ahora en una situación de COVID bastante aceptable. Estamos con un nivel de vacunación alto, que eso nos permite que las pequeñas olas de infecciones que se van produciendo, la verdad es que van menguando con rapidez.
y por eso la verdad es que España está ahora saliendo de ese bache, está ahora Claro. a nivel de a nivel sobre todo a nivel de salud pública estamos mejorando y entrando en otra fase nueva que supongo que Argentina también estará en este plan. Sí, 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 por suerte nosotros también con los planes de vacunación y un poco todo lo que fue el recorrido que tuvimos a lo largo de todos estos meses de pandemias, de a poco nos fuimos recuperando y hemos estado muy alertas a una posible tercera ola que por suerte no llegó, y bueno, estamos, sobre todo acá en Santa Fe, en la ciudad donde estamos nosotros, estamos con un buen nivel de vacunación y hemos, digamos, superado, digamos, la parte en donde los contagios eran más frecuentes, donde los hospitales estaban llenos de gente y demás. Hablando de pandemia un poco, ¿has visto algo de cine vinculado a temas de pandemia además últimamente? ¿Te has referenciado con eso? Yo sí que, bueno, sobre todo a nivel de ficción distópica, sobre todo sí que a un tipo de, de series relacionadas con eso sí que he visto un poco, pero no extremadamente. Yo creo que el boom que viene ahora de post-pandemia vendrá en los próximos meses. Las producciones van a ser ahora, yo creo, más importantes. Yo creo que va a venir por la ficción, sobre todo ficciones de llevado al extremo de las distopías. Yo creo que van a ir más hacia ese punto extremo. Pero yo ¿Pero creo que crees, es lo que viene, es lo que vendrá. crees que, por ejemplo, series como El Juego del Calamar o estas donde hablan un poco de, no sé si las viste, pero hablan Sí, un sí. poco de lo extremo, digamos, del ser humano, de llegar por conseguir o esos estados de desesperación para generar algún tipo de, nada, de ingreso, de movimiento, de reconocimiento, etcétera, etcétera? ¿Tiene que ver un poco con lo que ha pasado socialmente? O sea, ¿refleja eso el cine? Sí, yo creo que a ese nivel de espectador conecta mucho con eso, pero justamente el Juego del Calamar tengo entendido que es una serie que es un guión que estuvo dando vueltas mucho Ajá, mucho tiempo y antes. que al final Netflix lo recogió. Sí que es verdad que no sé, yo creo que ahora cualquier cosa que veamos lo vamos a relacionar con tema de pandemias, pero no os veo justamente la que más claramente Ujú. relacionado con la pandemia, pero sí que sin querer las situaciones extremas yo lo asocio más el tema del juego del calamar con historias tipo de Saramago, todas las historias de la historia de la ceguera, todo eso llevado al extremo, las situaciones y la naturaleza humana hasta esos niveles. No sé si todavía lo conectaríamos eso con pandemia, pero Claro, sí que es verdad que en un futuro no muy yo creo lejano. que en muy poco tiempo vamos a tener ficciones por todas partes relacionadas con este tema. Sí, Ujú. porque pareciera raro, ¿no? Como que un año atrás ver gente con barbijo, ¿no? O sea, nos parecía súper apocalíptico, o sea, y Sí, ahora salir a la calle termina siendo, digamos, es una frase muy trillada, ¿no? Pero es como que supera mucho la ficción todo lo que ha venido. O sea, si hay algo que puede superar una ficción es justamente una pandemia a nivel mundial en donde todas estas cosas terminan siendo historias, digamos, de sufrimiento, pero historias en sí, digamos, y en donde la gente por ahí en el cine refleja mucho de estas cosas. Entonces esto, digamos, sí, tiene un pero impacto social interesante a nivel de producción, ¿no? sí, sí, sí. Es verdad que esa situación extrema no se vio venir y por ninguna parte. Y sí que es verdad costaba hacerse la idea de que pudiera pasar en una situación tan cotidiana, pudiera afectarnos de esa manera tan poco surrealista. Pero al final nos creaba una situación a todos a nivel mundial de estar encerrados en casa Claro, imaginando más un post-apocalíptico extremo que no llegó. Llegó de claro. otra manera, diferente. Lo que pasa es que lo acentuamos de una manera extrema. Pero yo recuerdo mucho también esta pandemia
lo que pasó, por ejemplo, con las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas de Nueva Claro. York, cuando hubo el atentado, fue una situación también traumática, sobre todo para los americanos, que eran los principales generadores de ficción. Ellos no, durante ese tiempo primero, durante esos primeros meses o quizás años, no se atrevieron a contar nada relacionado con las Torres Gemelas. Fue más posterior, cuando ellos empezaron a querer, a ser valientes o a ver que el espectador necesitaba o quería escuchar o ver ese tipo de historias. Yo creo que Sí, cuesta decir que la pandemia nos va... ¿Cómo vamos a aceptar? ¿Cómo vamos a aceptar la ficción que nos viene encima o la ficción que va a venir? Puede ser sí. que la aceptemos. Lo que pasa es que tendemos siempre yo creo que a intentar evitar la realidad. Por eso intentamos esa evasión de ver cine. Buscamos siempre historias que nos den un punto de evasión. Ese punto de realidad o de llevarlo a conectar muy directamente la pandemia con eso, Sí. yo creo que en Lo, principio es contraproducente. lo evitamos, sí, sí, tal cual. Sí, Creo que fue una de las primeras películas que se hicieron sobre las Torres Gemelas fue la de Oliver Stone con Nicolas Cage, que no me gustó nada, que me pareció muy mal y me extrañó mucho de Oliver Stone que pueda hacer una película de esas características, pero me pareció de mala, Nicolas mala. Cage sí, ¿no? De Sí, sí, Nicolas sí. Cage sí. Pero es como que le dijeron, bueno, Tomás, una película sobre las Torres Gemelas, bueno, entendiendo su nacionalismo y su, por ahí, necesidad de contar historias muy vinculadas a la historia norteamericana, pero no me... Y además teniendo digamos, la filmografía de Oliver Stone, Sí. pero me pareció muy extraño ver esa película. Fui con mucha expectativa, con un tema tan grosso como fue la caída de las torres, no me pareció Oliver para Stone nada. tiene sus grandes creaciones y tiene sus puntos muy fuertes, pero sí que es verdad que como todo director Claro. tienes obras que te llegan, que puede ser que puedes sacar todo el potencial y otras que te quedes dejándolo con un reflejo bastante flojo de lo que tú querías contar. Eso siempre a nivel de creación es muy difícil, es muy Claro. complicado. Y tratar un tema como ese, que era un tema tan delicado a nivel del imaginario colectivo americano, es muy difícil tratar temas que puedan calar o conectar. A nivel creativo, la creación es un mundo difícil de trabajar y que no lo que tú piensas es al final lo que va Lo que a va a aparecer suceder. en un producto final. ¿Cómo está en este momento, cómo evaluás o qué te parece el cine español, entendiendo el cine también, el cine de plataformas o las series y demás? ¿Está pasando por qué tipo de etapa, digamos, en tu consideración, ¿no? Una etapa más no sé, de productos sin muchos, porque pasa eso, ¿no? Uno va viendo en cada producción de los países, pasando en un aspecto más profundo, más no sé, más dramático y demás, como lo fue en algún momento en Argentina, en otro momento tratando de vincular más a la comedia o más a las cosas sin tanto desarrollo, por así decirlo, de tramas en profundidad. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo evaluás? ¿O hay de todo un poco? Hay de todo un poco, creo. Sí que es verdad que España ahora está después de pandemia, está en un resurgir importante, está en un punto de que las plataformas están abriendo muchísimo la posibilidad de hacer creaciones en España. Está en un punto muy bonito España ahora de arranque, está en un punto muy interesante. A nivel de géneros, no sé qué decirte cuál puede funcionar. Sí que es verdad que lo que comentábamos antes del juego de calamar, puede ser que es un fenómeno tan fuerte, tan grande, que puede ser que marque un poco ciertas producciones que puedan venir después o que quieran copiar, ¿no? Eso cuando hay algo que funciona, todo el mundo quiere algo muy similar. España tiene también tuvo una creación de ficción, de thriller, vamos, que fue thriller, que fue La Casa de Papel. Claro. La Casa de Papel fue un fenómeno también a nivel de plataforma, no tanto en España cuando se generaron la primera temporada, sino fue un fenómeno que fue creciendo y se convirtió en un fenómeno grande. Ese tipo de series puede funcionar y puede ser una manera que si conectas, puede. En España sí que es verdad que
intentan nutrirse de mucha variedad. Y lo que pasa es que no sabes a veces muy bien por qué algunos funcionan muy bien, siendo el género que sea, y otros funcionan relativamente mal, aún teniendo grandes actores, un Claro. guión interesante y, y una producción bastante agradable, Claro. bastante buena. Voy a abrir de un poco el debate también con los alumnos que están, digamos, escuchándonos y viéndonos en vivo, que puedan hacer preguntas relacionadas a lo que estamos hablando y demás. Y voy a poner ahí un tema en discusión, porque esto lo he dicho en algunas de las clases también. Tuve muy mala experiencia con La Casa de Papel, vi los 2 primeros capítulos y dije, esta serie no la voy a ver. Pero a lo mejor me esté equivocando y me esté perdiendo de algo porque tengo gente hiperfanática de gente que le gusta el buen cine o ha disfrutado muchas cosas o compartimos mucho los gustos, pero a mí no me enganchó. Y cuando alguien no me engancha de principio, después vi que empezaron, a ver, los últimos trailers de la última temporada me parecen tremendos, o sea, a un nivel de realización, de producción, de contenido y demás, pero yo no sé por qué no enganché ahí con los 2 o 3 primeros capítulos, no sé si fueron los personajes, no sé si fue la trama, porque la trama en sí es interesante, pero no me sedujo. No sé qué A mí, me opinás pasó, vos. a mí me pasó lo mismo, a mí me pasó lo mismo, no conecté. Lo que pasa es que es verdad que los personajes parecían atractivos, tenía una trama que te podía enganchar, había una tensión dramática que funcionaba, pero no llegué. A mí es verdad que las series, engancharme a una serie y verla completa hasta el final, es verdad que a mí me cuesta mucho. Hay muchas series que las veo por curiosidad, empezar a verlas, y acabo abandonándolas con facilidad. Pero hay algunas que no, hay algunas que enganchan. Pero es verdad que justamente La Casa de Papel no fue una de ellas, pero es No, verdad que se claro, convirtió en un fenómeno. Y hay un momento que las series o las creaciones, cuando se convierten en un fenómeno, ya funcionan diferente. Entonces la gente las ve porque funciona a nivel, porque la han visto muchos espectadores, porque gusta claro. a un nivel Sí, porque global. tenés que Eso, llegar a tu trabajo y hablar con la gente y de lo único que hablan es de eso y de pronto, digamos, no querés sentirte excluido de la charla con lo que están contando, ¿no? Como está pasando mucho con el juego del calamar en ese sentido, decir, sí. che, no me quiero quedar afuera de todos los mensajitos que me tocan y los memes, y eso hace también, ¿no? El Porque punto se convierte de... en un Es, fenómeno global y que funciona como tanto. Entonces hay gente que ya esa inercia que crea, ya todo el mundo lo sigue como espectador. Entonces es diferente un producto, una creación, verla de manera subjetiva o de manera objetiva, mejor dicho, el verla tú directamente y tú tener tu criterio y decidir a influirte por el efecto colectivo. Y es verdad que es lo que tú dices, el hecho de verlo con más gente o la gente comente te obliga a ver series. Yo la del juego de calamar me pasó lo mismo. Yo empecé a verlo porque la gente lo hablaba bastante. Entonces, claro, quería no parecer el único que no lo hiciera. ¿de qué me estoy perdiendo? Aparte uno Sí, como amante del cine y como haber pasado, digamos, por las experiencias, que te nombren algo, y no conocer, uno se siente medio tonto diciendo, pero ¿cómo? Al final, entonces saben más que uno. Los, sí, sí, sí. los propios alumnos te obligan a esa dinámica y entonces No, me pero pasa eso. eso está muy bien, ¿eh? Que los alumnos te ayuden Claro, te enseñen o te muestren nuevas creaciones, nuevas series. Eso está muy bien y hay que, sí, y hay que parar la atención a ese tipo de cosas. Hay que claro. intentar verlo y decidir uno mismo, pero sí que intentar dar si les ha gustado es por algo. Entonces hay que analizarlo, hay que ver por lo menos un par de episodios y decidir si la quieres ver o no, como es el caso de la Casa de Papel. Claro. Bueno, volviendo a la producción cinematográfica española, después ya vamos a entrar más, tenemos tiempo, así que vamos a entrar más en detalle después a lo que es tu paso por la parte cinematográfica. Entonces me contabas, bueno, hay una gran producción como La Casa de Papel, en una plataforma como Netflix. ¿Existe en otro plano algún otro tipo de contenidos en donde por ahí a un tipo de espectador diferente, con otras características, no tan masivo? ¿Cómo? Porque veo que hay cada vez más
consumo y cada vez más producción en España, ¿no? Y me acuerdo hace 10 años atrás que estábamos los dos hablando de esto y era un panorama muy distinto, en donde España venía de una crisis muy fuerte, en donde las primeras cosas que se cortan son los presupuestos para producciones y demás, y como que de pronto empieza a andar un poco la rueda de la producción cinematográfica. Sí, sí, a nivel de... Se abrió, sí que es verdad que se empezaron a abrir muchísimo los géneros. Los géneros empezaron a abrirse y a hacer series bastante interesantes. Hay una serie muy interesante que hay ahora, pero no sé si considera tanto española, sí, yo creo que es española y americana, que es la de La Fortuna. La Fortunada es una serie española Ajá. Que sí que está funcionando muy bien y tiene una factura de superproducción Uh-huh. y porque está en medio entre es norteamericana y española y es de Amenábar, la serie de Amenábar, no sé si por ahí os ha llegado. Claro. Y es una serie muy interesante por cómo enfoca los cazadores de tesoros del fondo del mar, ¿no? Ah, Cómo ese tipo de gente, cómo se hace con los tesoros. Está muy bien porque entras en un tipo de historia que el gran público no conoce y que te lo muestran de una manera muy de thriller, muy de historia de investigación, que tienen que ir buscando y resolviendo cosas y que uh-huh. funciona y es una serie muy potente. Entonces, a No la nivel... vi. Sigue el género por ahí de la... Viste que Amenábar estaba muy vinculado al suspenso, más al terror. No sé ahora cómo está. Para mí es uno de los grandes directores del cine español, ¿no? Ha hecho cosas alucinantes, ¿no? Y Sí, sí, ya sí, con es el... un director que, según tengo entendido, tuvo mucha suerte en su primera película, que no es nada, no es muy buena la película, la de Tesis. ¿Cuál es Tesis? Ah, bien. Uy, qué Tesis película. tuvo una gran suerte porque cuando él hizo esa película, y que es una película que funciona muy bien, no había ninguna película en el mercado español, no había ninguna película en los cines que pudiera competir con ella. Fue un Ah, momento claro. que sacó esa película que no había ninguna competencia, ninguna película americana, por ejemplo, que tuviera un gancho especial. Eso provocó que esa película se convirtiera en un fenómeno en España y captó la atención de cómo un chico como Amenábar, acabado de salir De la universidad. de la universidad, hiciera una película tan buena. A partir de entonces él empezó a hacer películas cada vez, películas y series, ahora ya está especializado en series, pero empezó a hacer películas cada una con un... Sí que es verdad que el género se fue de thriller al terror y le funcionaba muy bien. Y esta última es más thriller, no hay Claro. terror y la verdad es que la verdad es que se nota el pulso de dirección, que tiene unas tablas tremendas y Claro. funciona muy bien muchas escenas y ves como cuando no funciona, aún así tira muy bien de ellas, Claro. te engancha con mucha Claro. facilidad. Es alentador la historia, ¿no? De un chico que sale de la universidad y de pronto lo financia para hacer su primera película y su primera película tiene un éxito increíble. Yo me acuerdo de la época que era estudiante y ver tesis era, bueno, obligatorio. Es como decir, bueno, mira esta película en un género que en habla hispana no estaba tan, digamos, tan profundo. Veníamos más del mismo género, pero de películas más norteamericanas y demás. Mirá el cine español, cómo ha logrado. Para mí era como de culto, ¿no? En ese Sí, momento. Y eran momentos en donde no la bajabas de internet, ¿no? Estamos hablando, yo tengo sí, 40 sí, sí. años, digamos, la teníamos que ir a buscar en un video en VHS y a ver si la conseguías o alguna copia que alguien te hizo por ahí y te la pasabas y, digamos, y era como, wow, era de culto ver esa película, ¿no? Él también, una cosa también muy interesante, él empezó de como estudiante a tener un éxito importante y además se nutría de un grupo de gente que le acompañó desde la universidad. El Claro, mismo guionista, los mismos equipos, tuvo un equipo reducido de gente que le acompañó durante eh, muchas creaciones que él tuvo posterior. Y claro. eso se nota en la mano
de Amenábar y se nota un poco en la marca Amenábar, que funciona muy bien gracias a ese... Cuando tú haces cine, tienes que rodear de gente buena o más buena que tú y si funciona ese grupo, continuar y la gente tiende siempre a continuar ese grupo de trabajo durante muchos trabajos. Por eso, cuando empezamos a hacer tú y yo trabajos de cine, tienes que haber continuado. Teníamos que Sí, haber claro. continuado haciendo cosas Teníamos que ver, sí, sí. Yo me vine a y aún Argentina, bueno. podemos continuar haciendo No, yo creo que no es tarde proyectos. todavía, pero bueno, las situaciones de lejanías, viste, pues son complicadas. No, me abrís Sí, la pero puerta. abre proyectos Sí, eso claro, también. claro, claro. Bueno, hemos intentado muchas veces, hemos escrito, tenemos toda una serie escrita, Nacho ¿Verdad? Fuentes, digamos, que no sea menor, digamos. Acá tengo un compañero de cine, también uno de los cineastas más reconocidos que tiene la ciudad, y un amigo íntimo que es Diego, que ya hemos hablado con vos muchas veces, Diego Sofici. Y bueno, nos alimentamos siempre de la esperanza de poder en algún momento filmar alguna serie, alguna película, digamos, con las características que queremos hacer. Pasa que, bueno, estamos en un momento de la cultura argentina en donde no es tan sencillo. Pero lo que estábamos hablando antes me lleva a un debate interesante y me abre una puerta a una pregunta que siempre me interesó y también me es difícil por ahí explicarla en clases y como trazar un poco esa diferencia, ¿no? El hecho de, cuando vos nombrabas recién a Amenábar, que se rodeaba de gente de su propio, de su propio ámbito cinematográfico y demás, marca como un camino más de un cine de autor, ¿no? O por lo menos así lo veo yo, de una experiencia donde hay un recorrido, hay una posibilidad de creación de una idea, donde uno, bueno, lucha por llevar adelante esa idea. Digo lucha porque la tiene que presentar y tiene que exponer y la tiene que llevar algún productor que la financie o buscar algún tipo de financiación, digamos, hay como todo un recorrido, vamos a llamarlo así, más artesanal, ¿no? En donde uno está muy comprometido con esa historia y trata de, bueno, empezar a elegir a sus componentes, a su equipo y demás, ¿no? Es como una línea que yo vi muy marcada en las experiencias que tuve más españolas. Sé que el cine europeo también se vio ligado, digamos, a ese formato, digamos, más allá de que después con el tiempo fue transformándose. Y después otra línea muy marcada a nivel muy industrial, que es lo que es Hollywood, ¿no? Que es otro diseño totalmente distinto de producción, en donde, no sé, tienen fijado antes el día del estreno que escrito el guión, digamos, en donde los formatos de producción empiezan a ser diferentes. La producción elige primero los actores que el director o el escritor. Entonces, me gusta, digamos, que le expliquemos a los chicos, a los alumnos, cómo en el cine, digamos, existe estas dos vertientes, estas dos líneas de creación muy marcadas que en ningún, digamos, sin hacer juicio de valor, cuál es mejor o cuál es peor, porque eso, digamos, no queda en juicio de nuestro, uno puede definir lo que le gusta, pero está bueno entender, digamos, como que hay dos formas bien marcadas de realización cinematográfica. Después hay una tercera que es un poco y un poco, ¿no? Decir, bueno, hay mucho de autor, pero también hay mucho de esquemas de producción más a nivel industrial, ¿no? Pero, ¿qué opinas acerca de esto? Sí, que eso es de verdad, se ha marcado durante muchas décadas eso, justo el que los americanos o los norteamericanos, perdón, tienen ese punto más de superproducciones y los europeos que tienen un trabajo más artesanal o más lo que tú comentas de cine de autor. Eso es verdad, yo creo que es más, o durante tiempo ha sido así gracias al enfoque al que iba dirigido el producto que tú generabas. Quiero decir, dependiendo de la lengua que tú utilizabas en una película, eso te marcaba a qué mercado entrabas, ¿no? Y el hecho de que a qué mercado ibas a llevarlo esa producción te marcaría después lo que es cuánto dinero puedes tener tú en producción para hacer esa película. Me explico así en Claro. líneas generales es un poco eso. ¿Qué marca? Que las producciones españolas, el tipo de mercado al que iba destinado es un mercado más pequeño, o el europeo,
también es más pequeño en comparación a un mercado americano que es global. Los americanos cuando van a hacer una producción, el espectador es un espectador global. Entonces, ¿eso qué hace? Que tú puedes invertir mucho dinero en esa película porque vas a recibir o vas a poder recibir una cantidad muchísimo mayor de beneficios. Eso marcaba que las producciones americanas fueran de esa manera, que tú tuvieras actores. Antes de casi escribir el guión, tenías ya los actores claros porque eran los que iban a tener más cancha en las producciones. Es verdad que las producciones españolas o también las argentinas se marcan más tienes que tener una historia potente, una historia trabajada en la que tú tienes que buscar lo que tú comentas, un productor, ese producto, pelearte por llevar adelante esa idea y que después ver cómo las ayudas, conseguir ayudas de ayudas de producción, que eso te ayude también después a colocar ese posible producto junto con otras productoras a nivel poder sacar adelante gracias a varias productoras a la vez, ¿no? Entonces eso complicaba mucho. Entonces hacía también que las historias fueran más pequeñas y más de autor. Entonces eso llevaba a un sello distintivo de más auténtico si tú lo trabajabas si lo trabajabas de una manera desde el principio, desde la semilla, desde el momento que tú nace la idea, tienes que trabajarla mucho y tienes que elaborarla con mimo y sobre todo porque son productos tuyos que tú tienes que ir peleándote a nivel de productoras. Eso lo complica mucho. Bien. Es verdad que ahora yo creo que las plataformas lo están cambiando. Las plataformas están cambiando justamente esa idea de pensar de que el espectador es un espectador limitado a tu ámbito geográfico. Claro. Eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con La Casa de Papel. La Casa de Papel se ha convertido en un éxito en sitios de habla no hispana. Y Claro. eso está creando Netflix se ha dado cuenta de eso y otras plataformas también en que las producciones van a cambiar un poco a ese nivel. Aún así, sí que es verdad que lo principal son las buenas historias. Las buenas historias llevadas a un guión trabajado y elaborado. Y eso no sé si no se hace en 2 semanas, en 4 semanas, sino se hace en un proceso elaborado de varias versiones de guión. Es verdad que los americanos, las grandes películas americanas, las que funcionan, tienen hasta 9 versiones de guión. 9 versiones, claro. Que eso hace quiero decir que versiones elaboradas y optimizadas y modificadas, que es un trabajo, indica que es un trabajo elaborado. Los españoles en las series creo que se han quedado con 3 o 4 versiones, lo que yo he visto en algunas veces. Claro. 3 o 4 versiones con sus subversiones. Es decir, que también claro. Es elaborado, pero quiere decir que las ideas hay que trabajarlas, hay que elaborarlas y hay que discutirlas y hay que modificarlas si las cosas en principio no funcionan, pero tienes que partir de un guión y una idea que tenga potencia. Yo lo que me he dado cuenta, y es lo que mi idea siempre de trabajos de ficción, es buscar algo muy localista que funciona muy auténtico en lo que tú conoces y llevarlo eso a lo auténtico y llevarlo luego a historia de cine. Y eso es lo que hay que siempre buscar algo auténtico, no dejarnos influir por las ideas demasiado cartón o demasiado arquetipo que hemos visto en muchas series y películas, sino buscar algo lo verdadero. Y esa parte verdadera es la que hay que elaborar. Y esa verdadera lo tenemos muchas veces en lo nuestro, en lo auténtico, en lo que tenemos a nuestro alrededor. Hablando de eso, te voy a mostrar algo. Quiero ver si voy a compartir pantalla. Te voy a mostrar una imagen y quiero que empecemos a hablar de esto. A ver si la puedes ver. Qué bueno. Sí. Comentame un poco de... A ver si la estoy viendo bien. Sí, ¿no? Sí, eso es un set de rodaje de última sesión.
A ver, una cosa muy importante, bueno, el guión fue elaborado, fue discutido, además yo escribí el guión, pero es verdad que yo recuerdo que tú estuviste en la discusión, estuvimos ahí hablando mucho del guión, de la historia. Pero centrándome en el rodaje, sí que es verdad que el cine era un protagonista y costó encontrar un cine adecuado. Y cuando encontramos el cine adecuado para rodar, fue cuando teníamos bastante hecho ya. Yo creo que la historia tenía ya mucha fuerza. Y esta sala en concreto, había 3 salas en el cine, la sala esta estaba, yo creo que funcionaba muy bien. Y este creo que fue el primer día de rodaje y hicimos ahí No solo el primer día, la primera toma. la primera toma, es verdad, es verdad. Sí, porque había un problema con la rueda. ¿Te acuerdas? En las ruedas estaban deshinchadas y costaba moverlo. El pobre maquinista que estaba intentando moverla le costó al principio. Habla de la rueda del traveling, ¿no? La rueda del traveling. Donde se monta la cámara para... Sí. Y la verdad es que costó mucho preparar la primera escena. Siempre el arranque de todo cuesta mucho y preparar los rodajes lo notaréis, ese punto de inicio que siempre cuesta cómo empezar y dónde empezar. Y la verdad es que funcionaba, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Y ahí estoy haciendo el tráiler. Sí, a ver si lo pueden ver. Sí. Sí, esos son planos recursos que grabamos estaban planificados y los rodamos justamente para créditos. Los planos recursos que las manos no son del actor, sino de un manipulador, un maquinista auténtico del cine. Y esto era un lujo. Tener máquinas analógicas trabajando y verlo fue una delicia. Y poner a Julie Mira al lado de la máquina y esto, llenarlo de luz la cámara, ahí me encantó. Ese plano me encantó. Muy bueno. Pero el gran éxito del rodaje, yo creo que lo tuvieron el equipo de foto. El equipo de fotografía ayudó muchísimo en un momento muy clave en ese rodaje. ¿Te acuerdas, no? Del momento clave del traveling circular. Todos conocemos la historia, todos los alumnos conocen la historia. También la conocen. Esa historia. Bueno, vamos a contarla porque muy bien. Pues yo tengo alguna fotografía que no me dejó enseñar Mocha, por cierto, el director de fotografía, que era una que cómo estuvieron hechos, cómo el nivel que se hizo del carril. La vía que se montó, había tal desnivel que no encontraban material para conseguir el nivel adecuado. Al final utilizaron material casi de escombro que encontraban en la calle a las 5 o 6 de la mañana, de la madrugada. Y la verdad es que lo tenían que montar para el día siguiente y no teníamos todavía la rueda montada, todo el círculo montado. Y la verdad es que el equipo de fotos se quedó unas horas extra para preparar porque sabían de la importancia que tenía esa escena y el hecho de tener montado adecuado ese traveling circular. Sabían que era una parte importante de la historia. Si no se hubiera contado eso de esa manera, es verdad que no hubiera tenido ese enganche emocional, esa parte final. Totalmente. A ver, esto me gusta mucho el ejemplo y la historia, porque cuando los docentes, digamos, trabajamos en la posibilidad de explicar un poco cómo producir contenidos y demás, y ahora en donde existe una moda muy latente que es producir contenidos desde un aparato como esto, como el teléfono, ¿no? Y donde da ciertas prestaciones y ciertas facilidades para generar contenido, lo cual está interesante y es súper válido. Nos cuesta encontrar el por qué hacemos las cosas como las hacemos, ¿no? Es decir, por qué movemos la cámara, por qué encuadramos de la manera que encuadramos, por qué usamos los filtros que la aplicación o la red social trae, ¿no? Es decir, darle una razón a las cosas que hacemos, ¿sí? A nivel audiovisual, hablo, ¿no? Concretamente. Entonces me gusta mucho el ejemplo de decir hasta qué punto puede llegar un equipo de rodaje
para tratar de lograr el plano deseado, por la importancia que tenía ese plano de ser filmado de manera, con un traveling circular y donde había que armar toda una vía en un piso que tenía una pendiente, creo que de 40 grados más o menos, nunca vi un piso así en un cine, y la importancia que tenía de decir, no nos da lo mismo poner la cámara o agarrar la cámara en mano y que camine, o que, no sé, un montón de recursos que se pudieron haber tomado, y el equipo de fotografía y la dirección decidió tomarse ese tiempo en donde a un nivel de producción cinematográfica grande, donde tenés actores, equipo, éramos 40 personas trabajando, no sé cuánta gente había, y en un cine que nos prestaban y trabajando porque filmábamos desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, con todo eso, digamos, tomar semejante decisión, es decir, yo no lo tengo que hacer así. Es importante para la historia que esté filmado así. Entonces, me gusta esa anécdota porque es jugársela por una forma de narrar, ¿no? Sí, porque también se estuvo barajando el hacerlo con Steadicam. Estuvo barajándose porque Mocha era un buen operador de Steady y se podría haber hecho, pero a mí no me funcionaba igual. En la Steady no es el efecto, esa plasticidad que nos daba la vía, no lo conseguía. Era con la vía, no era de otra manera. No era de otra manera. Y aparte también hay otro traveling en la parte final, que es cuando traveling, que es la vía recta, que es como lanzamos hacia atrás la cámara. Sí. Eso creo que no lo grabamos como se iba la cámara hacia atrás. No. Pero es verdad que eso es potente, es potentísimo, y hacerlo con vía era jugárselo, porque es lo que te dices, el lenguaje cinematográfico hay que entenderlo, hay que enseñarlo, hay que aprenderlo, y es lo que luego tienes que quedarte con esos conceptos, porque van a ser la clave para poder contarlo adecuadamente una historia, para darle ese punto. Tienes que barajar las diferentes opciones y decidirte por una, pero hay que entender el lenguaje cinematográfico. El lenguaje es necesario aprenderlo, pues no se aprende de la nada. Hay que saber que cuando un primer plano lo que vale, un plano medio, un plano general, y sobre todo qué es lo que cuenta el movimiento de cámara. ¿Por qué movemos la cámara? ¿Qué hay detrás del movimiento de cámara? Tal cual. Hay que tenerlo en cuenta. Bueno, contame, ahora sí vamos a hablar un poco de tus inicios en el mundo cinematográfico, algunas experiencias que fueron marcándote, cuáles fueron algunas de tus producciones más importantes y cómo fue tu recorrido hasta hoy, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso, yo te puedo ir interrumpiendo. Sí, bueno, a ver, yo a nivel de cortometrajes sí que es verdad que Última Sesión se puede decir que es un referente interesante. Tengo otros trabajos anteriores con cierto éxito emocional para mí. Había algunos muy interesantes, como es Vivo o Muerto, otro que fui al género de la comedia y quise trabajarlo y me funcionó bastante bien. Última Sesión trabaja otra cosa, que es una parte emocional, y sobre todo es un trabajo que yo quise homenajear sobre todo a un familiar mío. A mi abuelo era maquinista de cine, y yo quise tener tenía una conexión emocional con esa historia, por eso quería contarlo de esa manera, y la verdad es que llevé a un género más romántico, ¿no? Se puede decir que trabaja género romántico. Luego sí que he trabajado otros géneros. Hice otro cortometraje que se llama Múnich, que es una historia también medio comedia, medio costumbrista, que trabajaba la idea de dos ingenieros que quieren... mira, yo... Muy bien, sí. Voy poniendo imágenes, ¿no? De cosas. Sí, Vivo o Muerto también tiene un punto clave. Es un protagonista importante también el lugar. El lugar es una cafetería que era un antiguo almacén de oliva de un pueblo interior de Alicante, y funciona también como protagonista, y tiene su parte importante. Se trabajó mucho a nivel de arte lo que es la ubicación, los colores. Quisimos trabajar mucho con eso y con
y con el espacio. Es también la deuda, otro trabajo también grabado también en este mismo pueblo, que también es un protagonista importante también el lugar, la localización. La deuda tiene un punto brutal, buenísimo, la ambientación que nos generaba la luz entrando por esos ventanales de un antiguo almacén, una antigua fábrica de ruedas, era una antigua fábrica de ruedas de carro de animales, y que ahí estaba abandonado y nos ayudó muchísimo a contar una historia bastante interesante, bueno, muy interesante y a nivel de lenguaje cinematográfico yo creo que muy exitosa la deuda porque juega mucho con elipses y de una manera muy brusca y creo que exitosa como lo intentamos contar. Y además, sobre todo, el lugar funciona muy bien. Lo mismo en Múnich, yo intenté buscar también un lugar adecuado y entré dentro de un festival que había inicial que buscaba también lugares de interior de Castellón, y ahí sí que elegí un pueblecito de Castellón que ayudaba a sus calles a contar la historia. La localización es muy importante en los trabajos cinematográficos. Justo. Yo quise rodar este cortometraje especialmente por este plano. Yo quería rodar este plano. Este plano para mí era muy interesante de construir. Había más cosas que yo quería contar en el plano, pero porque había más composición dentro del plano y no lo pude acabar de contar como yo quería. Pero eso es lo que pasa siempre cuando quieres hacer algo de cine. No todo lo que tú quieres rodar vas a poderlo rodar. Pero aún así, este plano funciona muy bien y yo quise rodarlo por eso, por la plasticidad que tiene el plano, lo que es el trabajar el traveling tan largo, cómo va cambiando de valor el plano en todo el recorrido y cómo todo en la parte de atrás de los personajes, los personajes en conjunto que están en el sidecar, todo eso va funcionando, va recreándose y va cambiando, va evolucionando. Eso parece sencillo, pero de sincronizar, de tenerlo todo funcionando cuesta bastante de tiempo y sobre todo sabiendo que cada uno tiene en un rodaje tiene un rol determinado que hay que cumplir y que eso ayuda a que al final tengamos un resultado que se vea y que sea vistoso. Claro. Y además todos los componentes, ¿no?, que entran en la producción cinematográfica. Ahí veíamos no solamente la cuestión técnica, digamos, la parte actoral, la escenografía, el espacio físico, todo lo que tiene que ver con el vestuario de los personajes, los extras. O sea, piensen que estamos hablando a un nivel de producción que tranquilamente compite con cualquier, digamos, producción cinematográfica, pero con un nivel de costo excesivamente distante a lo que hoy se maneja para una producción cinematográfica, ¿no? Es decir, y todo eso, bueno, habla de la posibilidad, de la capacidad, ¿no?, de gestar, bueno, una producción o demás, teniendo en cuenta que a veces no es tan sencillo. Sí, todo cuesta y contarlo bien necesitas un equipo de personas que ayuden entre todos a hacer. Te tienes que rodear siempre de gente competente, gente buena, que haga que tu producto sea siempre sea potente y especial. Sí, y esta es la deuda, sí. La deuda es el tráiler de la deuda que me encanta. Me encanta el montaje que hiciste, es buenísimo. Y la elección de actores, la elección de los actores Sí. Es muy buena, es acertada. Hay que perder un tiempo en el casting, preocuparte en buscar actores que funcionen y sobre todo entre ellos. Aquí había una química muy especial entre los dos actores y funcionaba muy bien. Y eso, aquí se ve, por ejemplo, hay momentos que se ve la localización y tiene una fuerza enorme. Tiene una fuerza enorme ese lugar. A mí lo que me gusta de este corto que hicimos, que después se lo vamos a compartir a los alumnos, más allá de la historia en sí, de lo que uno pueda apreciar a nivel
de historia y demás, pero a mí me gusta mostrarlo en principio porque es la primera vez que me enfrentaba a la ficción, ¿sí? Vamos a contar que es un trabajo que hicimos en conjunto, ¿no? Cuando estábamos en nuestros años de estudiante. Sí. Era la primera vez que me enfrentaba a la ficción, era la primera vez que filmaba algo con una cámara que me acababa de comprar, ¿sí? Y era la actitud de, con una camarita y con un grupo de chicos, de alumnos, teniendo la intención de contar una historia, y de cómo toda esa energía empieza digamos, a contagiar y a conjugarse para ir y narrar algo, contar algo, decir, bueno, nos perdemos 3, 4 días en el medio de un pueblo, en el medio de una fábrica abandonada, con 200 grados bajo cero, o sea, no podíamos más del frío, se nos congelaban los dedos porque no podíamos prender ni siquiera la cámara, con los 2 actores que estaban vestidos, no estaban abrigados como si fuera un invierno, muriéndose de frío y con un nivel de diversión, digamos, porque no se ve, digamos, en el producto. Yo me la pasé riéndome, digamos, no quiere decir que esté bien esto, ¿no? Pero de disfrutar, de divertirme, porque había mucha química, ¿sí? Y no se necesitaba más que eso, la intención de contar una historia. Eso, para mí esa es la anécdota, digamos, más allá de que después el recurso visual quedó muy bien. Y de hecho, por ser una primera experiencia, me ha quedado mucho mejor que otras experiencias con muchas más capacidades y niveles de producción que esa. No sé por qué, pero tiene una magia ahí interesante, ¿sí? Sí. En perspectiva va ganando. Ese corto en perspectiva con el tiempo gana enteros cada vez que lo recuerdas. Y sí que es verdad que para allí lo que teníamos sobre todo era hambre de cine. Claro. Y era aprovechar al máximo ese momento que estábamos estudiando cine, aprovechar sobre todo eran navidades Claro, es cierto. ese año. Con un frío, es verdad, fue el día que más frío hubo Sí, en el interior de Alicante. Y lo tuvimos que sufrir. Además, un coche que se estropeó a mitad camino, ¿te acuerdas? Llegando. Cierto. De los actores. Pasaron de todo. Pero sí, es verdad que yo también notaba que funcionaba muy bien. Es que cada plano, cada cosa que componíamos, que hacíamos, estaba funcionando era una gozada, era un lujo y había ganas. Sobre todo yo creo que era sobre todo que había muchísimas ganas de hacer cine y esa pasión. Pasamos un tiempo preparando el guión. Cenas con pizza, todos juntos allí. Creo que sí, que lo terminamos el día anterior, incluso con los actores trabajando en el diálogo y demás. Me pareció genial en un modelo de trabajo en lo cual uno se siente cómodo, es decir, hacer una producción compartida donde nadie ahí cobramos un centavo de nada, había ganas de hacer, incluso los actores, los que iban a digamos, hacer el sonido. Llevamos una chica que hacía efectos especiales, o sea, una cosa increíble, o sea, la chica que se puso a armar toda la herida del personaje y los golpes en la cara y demás, que no eran reales, claramente, podrían haberlo sido, pero no eran reales. Era una chica que hacía efectos especiales y que dijo, quiero ayudarlos a hacer, y para mí era tremendo, o sea, pasar de hacer una publicidad casera a una producción muy mínima, pero cinematográfica en sí, ¿no? Y eso me parecía... Y luego el montaje también, y los efectos sonoros el corte, los cortes, cómo se realizaron, la verdad. Si no has puesto el corto, no explico más, pero... Claro. Pero los efectos los efectos también, fue un disfrute trabajar los efectos sonoros de la historia, la verdad que... Eso también habla de lo que es el cine en sí, o de la producción cinematográfica, ¿no? O de la producción audiovisual, ¿no? Las etapas en donde uno participa, ¿no? De las etapas en que uno se vincula con el proyecto, desde la idea, desde el nacimiento de la idea, hasta la convocatoria de un equipo de trabajo, desde el rodaje, que es un momento muy cortito en ese, porque a lo mejor tuvimos un año para sacar el corto, o un poco menos, y el rodaje fueron un día nada más. O sea, es un momento muy cortito de todo lo que es las etapas de producción, ¿no?
Y wow, de pronto todo eso, cómo va sumándose, después la edición, después la producción sonora, después los efectos especiales, bueno, un montón de cosas que se van sumando y son distintas etapas en las que intervienen distintos equipos o diferentes personas, ¿no? Sí, sí, es importante remarcar que una creación surge de una idea que tiene alguien, surge una idea y de un guión, quizás de un solo creador, pero luego empieza a componer no compones un guión, tú lo que vas a componer es una historia cinematográfica en la que entran muchísimos componentes, cada uno tiene su punto, su rol importante y que acaba sumando en toda la historia, en todas las fases de creación, que es importante. Luego también, más trabajo, si quieres, también hay un largometraje que yo le tengo mucho aprecio, Sí. pero si quieres, bueno, si quieres hablar también de Puente. Sí, bueno, es otra de las historias que, claro, cómo no me va a gustar Porque hablar Puente, si lo dirigí yo, Nacho. claro, Puente, si quieres, solo un inciso, Puente también es como todo el resto de historias que había contado, un protagonista importante es la localización, el lugar. El lugar tiene también su fuerza y esta historia lo tenía, esta historia de Puente tenía esa fuerza para querer contar algo alrededor y funciona como el tercer personaje de la historia. Y funciona muy bien como además fue una idea creada en Alicante y que dio la Claro. vuelta y que acabó en la otra parte del mundo. Y eso es muy bonito el efecto. Me acuerdo mucho de los intercambios que hicimos con este corto. Diego aquí al lado mío se lo debe acordar muy bien porque lo ha sufrido en carne propia. Este es un corto que nace, claro, nace en Alicante, en tantas charlas que hemos tenido y que yo te dije, Sí, tenés que escribirlo, tenés que contar esta historia. Pero claro, después todas las idas y vueltas, que fue hablarte un poco del puente, qué significa el puente para la ciudad, qué características tiene, cómo son los personajes, qué hacen esos personajes ahí o por qué se encuentran esos personajes y demás. Y la verdad que es una historia hermosa, termina siendo una historia muy hermosa. A mí me encantó realizarla, filmarla, con muchos pros y contras, digamos, en un montón de aspectos. Pero, y después tiene un condimento muy especial que no sé por qué en ese momento no lo habíamos pensado como una parte esencial. Sí que lo era el puente, digamos, como el tercer personaje, pero la bicicleta. La bicicleta tomó, digamos, como una característica del corto y de la historia muy importante en el que el día de hoy, qué sé yo, lo estrenamos en el 2015, hasta el día de hoy me lo están pidiendo para proyectarlo en congresos sobre la bicicleta, ¿no? O festivales de cine sobre temáticas de bicicleta. Y cómo ese elemento que uno desarrolla, y esto es cierto, me lo acaban de pedir la semana pasada, ¿sí? Como un proyecto que de pronto una idea que a uno le gusta, o por alguna razón ingresa algún elemento visual interesante, se convierte en algo icónico, ¿no? Es decir, acá nosotros teníamos como una historia, habíamos investigado un poco, hay como un mito de que la última persona que pasó por el puente antes que se derrumbe por la inundación era un señor en bicicleta, de hecho está referenciado metafóricamente en el cortometraje, pero cómo ese símbolo gana fuerza a ver, hay un festival en Barcelona sí. sobre cine en bicicleta que sale premiado como el corto elegido por el público, ¿sí? Es decir, cómo uno sin entender por qué esas cosas empiezan a trascender. Sí, además es que conseguiste como dirección. Yo creo que yo no le di ese punto en guión. En guión no le di ese punto, pero tú le diste en dirección un punto más europeo. Vale, yo fui como europeo, hice una creación de guión, pero que no, yo creo que no tenía ese punto que tú sí que, yo creo que lo hice más americano, yo hice un punto diferente. Y tú lo llevaste de nuevo mira lo que cambia a nivel de creación el, el, el rol del director. El director cambia y lo lleva a un punto, a una fase diferente. Llevas ese punto europeo. Y ese punto europeo más francés, a mí me suena mucho a historias francesas Claro. cuando veo el corto. Y eso funciona muy bien. Lo veo más como casi como París, como si estuviera un puente de París. Tiene esa fuerza que tienen
los puentes que hay Los escenarios, sí, sí, escena. sí. Bueno. Bueno. Y eso me gusta. Y es verdad que el elemento bicicleta fue cogiendo peso. Y es verdad, lo estuve ya pensando en él. ¿Y cuántas fases tiene esa historia? Esa historia tuvo muchas versiones y reversiones Claro. y muchísimos cambios. Pero sí, la idea inicial siempre estuvo, pero fue una idea que siempre se fue mejorando, fue puliendo cada vez más. Y es verdad que el resultado está ahí. ¿Cuáles fueron tus últimas experiencias desde hace, digamos, sé que estuviste muy dedicado a la parte de escritura de guiones, incluso en animaciones y demás? Contanos un poco esa etapa de tu vida a la cual ya no nos estuvimos frecuentando tanto, estuvimos distanciados, yo acá, vos Sí. allá. Ahí quiero un poco meterme, que me cuentes Sí, eso. yo es verdad que la parte de lenguaje cinematográfico, con la dirección cinematográfica, tuve una formación interesante ahí en Alicante que me gustó mucho, pero yo necesitaba, para contar historias, quería también más esa parte de guión, ¿no? Entonces yo hice un máster en guión en Madrid. Uh-huh. Y ese máster me ayudaba también a entender más lo que es el lenguaje de escritura de historias cinematográficas. Y tuve a buenos profesores, a un tal David Muñoz, muy bueno en el tema de creación de guiones y en dar clases, en la parte docente. Y ahí empecé yo a fijarme más en cómo contar historias. Entonces, ha habido un momento que darle importancia a qué historias y en qué formato pueden contarse. Eso es importante cuando queremos contar historias, saber el formato. Porque por una parte, hay historias que se pueden contar en un formato de cortometraje y hay historias que se cuentan en un formato de largo o de serie de televisión o de serie. Entonces, hay que saber qué historias son, ¿no? Entonces, yo sí que esa parte quise explorarla. Y sí que a nivel de escritura, he estado haciendo escritura de largometrajes. Algunos también he explorado la parte de animación, porque la parte de animación siempre me ha gustado mucho. Y tengo algunos proyectos presentados con productoras y en diferentes fases, que a ver si en algún momento tiran más hacia adelante. Y tienen ese formato de largo. Y también quise explorar el tema de series y, por ejemplo, la de Rafaela Claro. que seguimos, otras series también aquí que he ido también presentando a productoras. Cuesta encontrar una productora capaz de abordar proyectos aquí. Porque yo no estoy en la zona, yo no estoy en Madrid, yo estoy en la Claro. zona, digamos, alrededor expuesta. Existen otros mecanismos para acceder, pero hay que saber qué formato de serie tienes que saber manejar Claro. por cada lugar. También hay otra parte también que he experimentado, que es la parte de creación más narrativa, más de novela. Entonces sí que la parte de escritura más novelada también la he ido explorando. Entonces tengo también trabajos ahora, tengo una historia también de novela en marcha y de cuentos cortos que voy haciendo, porque hay veces hay historias que no me atrevo a llevarlo a la parte cinematográfica y primero pruebo a hacerlo con novela, con narrativa. Claro. Y me ha funcionado a algunos proyectos que he conseguido varias fases. Tengo una historia de cortometraje, por ejemplo, que empecé como relato, funcionó, ganó un premio y luego lo moví como guión, también ganó un premio y ahora lo tengo ahí pendiente siempre de una fase posterior de llevarlo La pantalla. con productora. He hablado con un par de productoras, siempre tengo esa fase pendiente de cuándo tirar adelante el proyecto. Pero también a nivel de creación, siempre hay que saber qué idea tienes que desarrollar y cómo tienes que empezar a desarrollarla. Claro. Y eso siempre es complicado y difícil. Bien. Y ahora también... No, contanos la última Y ahora parte. también otros proyectos que tengo también pendientes, ya más, tengo ideas de explorar ciertas cosas con ideas más localistas, con proyectos más de historias muy locales
de la zona de Castellón, por ejemplo, y llevarlo a un escenario más internacional, llevando siempre del germen de una historia muy, muy verdadera. Y eso es el que me estoy peleando ahora con ese tipo de historias que cuesta darle una forma y luego saberlo cómo venderlo a las productoras, que es Claro. lo complicado siempre. Es la parte difícil. Nacho, tenemos algunas preguntas que voy a Sí. invitar a que las lea nuestra presentadora. A ver si podemos ponerla en pantalla. Hola, Gai, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Mira, hay varias que se están repitiendo, principalmente cuando hablaron del tema de las series y la consulta es, bueno, ¿cuál es tus series favoritas? ¿Qué ¿Qué estilo, por ejemplo, ejemplo, qué género de serie o de películas también te gustan? Y si alguna vez te enganchaste con una serie comercial que no pensabas y la verdad que te gustó. Buena pregunta. Sí, a ver, yo tiendo más, a mí me gusta mucho la ciencia ficción. La ciencia ficción tiendo más luego en escritura tiendo a llevarlo a otro extremo, pero más en ciencia ficción. Mi serie preferida, la que más me ha gustado en diferencia, es The Wire, la serie The Wire, la que emitió en HBO en todas sus temporadas. Me parece sublime a nivel de guión y a nivel de dirección, a nivel de todo. Me parece una serie redonda. Y sí que ha habido series comerciales que sí que me han enganchado, sí. No por ser comerciales no tienen a veces algo auténtico detrás de la historia. Yo recuerdo una que era una serie americana que se llama Flash Forward, una serie de ciencia ficción que contaba una historia muy extraña, que solo hubo una temporada y me enganchó desde el primer episodio y me gustó muchísimo, por ejemplo. Sí, el hecho de ser comerciales no por eso dejo de darle importancia o verlas de los primeros episodios. Bien, ¿hay más preguntas? Sí, una más. Bueno, estas preguntas las hacían Juan Mendicino y también Ian Sefner. Luqui Sandoval también eran algunas que generaban dentro del mismo ámbito. Gianne pregunta, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que quieren iniciar su camino en el ámbito del cine? No he oído muy bien. ¿A qué consejo de qué? No lo he oído bien. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que quieren iniciar su camino en el ámbito del cine? ¿Qué consejos? Pues sobre todo es pasión por todos los productos, que el tipo de, primero tienes que tener pasión por el cine, por gustarte el cine, y luego el crear cine. Si tienes esa pasión por la creación, por contar historias visualmente, es donde tienes la gran baza para tirar adelante. Yo creo que va por ahí la parte emocional, el empujón que necesitamos todos es emocional, el mover, el querer contar historias. Si tenemos ese contar historias, el consejo es que contemos nuestras historias, que cada uno busque las historias propias que pueda contar. No nos dejemos muchas veces influir por los géneros marcados. No queremos contar algo que ya se ha contado, sino buscar las referentes que tenemos, lo que nos gusta, y a partir de ahí ponerlo nuestro granito propio, darle esa autenticidad al producto, que es a través muchas veces de nuestra realidad, de lo que nos envuelve. En lo personal me resulta muy interesante la localía, ¿no?, de las historias, ¿no? Más allá de que uno tiene que contar historias en lenguajes más accesible a cualquier persona, digamos, que uno lo puede ver desde cualquier lugar. Me parece que la localía, no solamente en el espectro geográfico, sino en lo que uno conoce de las historias, en lo que uno puede, digamos, llevar adelante en la forma de contar algo. Me parece que eso es algo que a vos te caracteriza y me parece que está súper interesante, ¿no? El género, los personajes que te gustan, o lo que contabas de última sesión, es decir, llevar a homenajear a una persona que tenía eso del cine romántico, de las proyecciones a nivel analógico. Y me parece que a uno esas historias les queda muy bien, digamos, cuando uno las habla un poco, las cuenta un poco más de
lo racional o de lo informativo, sino desde lo emocional, ¿no? Sí, sí, yo creo que es importante esa pasión, esa emoción. El cine es emoción y la emoción hay que transmitirla. Y muchas veces la emoción es, claro, detrás de la interpretación de un actor, detrás debe haber un texto en el que el actor se debe de agarrar para contar un subtexto, ¿no? Un subtexto que haya por detrás y una pasión por detrás muchas veces. Entonces, la pasión que tiene que transmitir a veces está en la combinación de todo, combinación de plano con plano y con interpretación detrás del actor, pero sí que es verdad que la parte emocional debe de estar. Yo creo que en toda fase debe de aparecer, tanto en la creación de guión como en la parte con actores y montaje. Yo creo que todas las partes necesitamos esa parte emocional y que el que lo esté creando, incluso el montador que está haciendo el montaje de la historia, le dé pasión. Y eso es muy importante también, no quitarlo en ninguna de las fases, sino a veces queda esa parte fría de las historias que hay que siempre evitar. A no ser que se busque, a veces hay historias que buscan una parte de frialdad, pero es complicadísimo eso de saberlo trabajar. Yo creo que tenemos que ir siempre a la parte emocional. Muy bien, Nachito. Bueno, desde mi lugar, agradecerte muchísimo la participación. Siempre es un placer hablar con vos. Me parece súper lindo poder compartir experiencias con nuestros alumnos, con la gente que a las cuales estamos encargados de educar en un sentido más amplio, ¿no? Porque educar es no solamente dar un conocimiento, sino también recibir un conocimiento, ¿no? Donde uno se nutre ida y vuelta. Y me parece que también está bueno que ellos escuchen otras experiencias de otros lugares, de otros ámbitos, de otros contextos. Y bueno, la participación tuya a mí me parece súper interesante para compartir saberes y para hablar de experiencias ajenas, ¿no? Sí, bueno, ha sido un placer el que me hayas invitado y poder compartir recuerdos de épocas pasadas y sobre todo, sí, esa inquietud que tenemos nosotros y creo que los alumnos también tienen alrededor del cine y el lenguaje cinematográfico. El lenguaje cinematográfico es vital e importantísimo conocerlo y saberlo trabajar y saberlo lo que yo decía en la presentación, en el sentido de que el cine es un juguete hay que abrirlo, ese juguete hay que abrirlo, es un juguete caro, suele ser un juguete que no es barato, es caro. Hay que abrirlo, ver los mecanismos, retocarlo, ver cómo funciona, luego volverlo a montar y ver que el juguete sigue funcionando. Eso es el estudiar cine. El cine es justamente el coger ese juguete y analizarlo de arriba abajo y volverlo a montar y saber por qué funciona, por qué emociona, por qué crea terror ciertas escenas, por qué la comedia nos lleva a ese punto, porque entonces hay que saberlo ver en el juguete. El juguete, cuando lo desmontamos, lo desmontamos, lo vemos, el lenguaje cinematográfico está ahí. Hay que saberlo, hay que entenderlo, hay que comprenderlo, hay que estudiarlo para luego contar bien las historias. Y yo creo que eso es vital, que los alumnos se atrevan a contar, a lanzarse con las cámaras o los móviles a contar historias, pero sabiendo qué rol tiene que alguien en el rodaje, y que rodearte de gente te va a ayudar a contar mejor las historias. Gracias, Nacho. Te mando un abrazo muy grande. Un placer estar con vosotros. Allí entonces esta primera actividad de esta tercera jornada de IES Week, que estuvimos charlando con Ignacio Fuentes junto al coordinador de carrera de diseño digital, Javier Vigil, que se queda la próxima actividad.
actividad también tiene que ver con diseño digital y vamos a estar charlando con Sol La Villa, dando a luz un envase. Vamos a ver de qué se trata esta actividad, pero en minutos nada más. Vos quedate allí prendido a las redes del IES. Por supuesto que estamos saliendo en vivo a través del canal de YouTube IES Santa Fe. Allí se pueden sumar todos los que quieran, pertenecientes al Instituto IES o no, si les interesa también estas actividades. Por supuesto que es una actividad abierta a todo el público. Motivar, inspirar, educar son las bases de esta IES Week, que hoy comienza en su tercera jornada de esta manera. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos también para continuar con más actividades hasta las 9:30 de la noche.